Ok, te voy a enviarte este video para poder explicarte mejor respecto a las tres propuestas y cómo se analizan. En este caso, la primera de Javier, que lo que me da que es nitrato de plata y una composición de manganeso. Lo que tenemos que hacer es encontrar el potencial real que va a tener, digamos, esta primera propuesta, o sea, la primera celda galvánica. Para ello tengo que saber primeramente las concentraciones de cada compuesto. En este caso yo ya tengo la concentración del manganeso que es 3 molar, pero no tengo del nitrato de plata. ¿Por qué no tengo el del nitrato de plata? A pesar de que aquí aparezca 2 molar, porque este 2 molar es de la composición netamente de esto. Faltaría hallar, digamos, la concentración de esta mismo junto con el agua que está mencionado acá. Entonces, ayer te había mostrado esta primera fórmula que era de concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. En este caso, lo que estoy queriendo hallar es la concentración final, porque mi concentración inicial es la que me muestran acá, el 2 molar, por eso aquí se pone 2, multiplicado por un volumen inicial. En este caso, el volumen inicial del nitrato de plata, ¿cuánto es? 0,5, porque ese es antes de mezclarlo con el agua. Cuando yo voy a mezclarlo con el agua, los volúmenes se van a sumar. 0,5 del nitrato de plata más 1,5 del agua. Entonces 0,5 más 1,5 me da el volumen final que es 2. Y por eso aquí aparece que volumen 2 o volumen final va a ser igual a 2. Y ahora ya tengo mi ecuación ya hecha para poder hallar esa concentración final del nitrato de plata. Trabajando esa mini ecuación me sale 0,5. Entonces ahora ya conozco la concentración final del nitrato de plata y del manganeso. Eso me va a servir para poder hallar el potencial al final. Ahora, ¿qué más tengo que hallar acá? La ecuación global. Ahora, ¿cómo yo hallo la ecuación global de toda esta reacción? Hay que recordar de que cuando trabajamos con soda galvánica se va a realizar una reacción redox. Es decir, uno de los compuestos se va a tener que oxidar y otro se va a reducir. ¿A qué se refiere con reducir? Que se le va a agregar electrones al compuesto. ¿Y qué es oxidar? Es que se le va a quitar. En este caso, para poder realizar la vista, se va a tener la siguiente forma. O sea, ¿cómo yo sé qué elemento se va a oxidar y cuál se va a reducir? Primeramente hay que tener en cuenta que los únicos que se van a oxidar o reducir son los metales. Los no metales no van a pasar por ese proceso. Entonces, si vemos los dos compuestos, nitrato de plata y este de manganeso, la plata es el metal, entonces este se va a oxidar o se va a reducir. Y aquí tenemos como un metal, el manganeso, que se va a oxidar o se va a reducir. Ahora, ¿cómo yo lo voy a trabajar? Hay una estructura que más o menos vi acá, que se va a repetir en los demás ejercicios. Aquí yo tengo, por ejemplo, el nitrato de plata. Pero de acá, qué es lo digamos, cuál es el metal acá presente? Es la plata en sí. Y acá yo también tengo lo que es el manganeso. Bueno, la composición con el manganeso. Y luego el manganeso sólido. Entonces, lo que tengo que hacer acá es que por medio de los estados, ay, ¿cómo tiene un nombre esto? Hay una tabla que te va a indicar los estados de cada uno de los elementos en sí, y que es justamente los simbolitos, sea suma o resta que vayan a tener cada uno de los elementos. Según esos elementos, tú vas a colocar acá según del oxígeno, del nitrógeno y de la plata. Entonces, resolviendo solamente del nitrato de plata, va a darme un valor para la plata, o sea, no va a ser cero. En cambio, cuando el AG ya es sólido, que está solo, o sea, es un compuesto solo, o sea, solamente de pura plata, donde no tiene nitrógeno ni oxígeno, ese numerito va a ser cero. Y acá igual, el manganeso con el nitrógeno y oxígeno va a presentar un valor, sea más uno menos uno o más 2 dependerá. Sin embargo, cuando está solo el manganeso va a ser sólido y va a presentar un valor de cero. Entonces,
al tener nosotros en cuenta esto, vamos a saber la cantidad de electrones. O sea, en este caso, si es que yo balanceo esta pequeñita, que es nitrato de plata, su plata me va a parecer que va a tener más uno. Y si yo balanceo acá el manganeso me va balanceando en esta pequeña parte que es el manganeso NO3, paréntesis 2, me va a dar que el manganeso va a tener un valor de 2, de más 2, mejor dicho. Pero que el manganeso sólido, como te dije, está solo, separado, va a tener un valor de cero. Entonces, con esto ya tenemos nuestros valores, al menos de cuánto es que va a tener, digamos, ese numerito de arriba, tanto la plata como el manganeso. Ahora, en este caso, lo que me dice es que la plata está en el lado izquierdo y el manganeso más 2 en el lado derecho. Perdón, ya. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Transformar, en primera parte, vamos a ver la plata. Yo inicié con plata más uno, pero también yo necesito que me dé plata cero en el lado derecho de la reacción. Entonces, ¿cómo yo hago esa disminución del numerito de arriba? Fácil, agregando electrones. ¿Por qué? Porque este electrón hacia la carga negativa es como un menos uno. Entonces, más uno, menos uno, cero. Y ya está. Ahora, si te das cuenta acá, yo he empleado un electrón que le voy a agregar a la plata. ¿Ves? Un electrón le voy a agregar a la plata. Como le estoy añadiendo electrones, ¿qué va a pasar con la plata? La plata se reduce. Por ende, el manganeso se va a tener que oxidar. Porque sí o sí, es uno uno. Si uno se reduce, por ende el otro se va a oxidar. Si uno se oxida, el otro se reduce. Ahora, vemos con el manganeso. Yo tengo aquí manganeso cero, pero al final me tiene que dar Mn más 2, que es el más 2 me sale del balanceo chiquito que hemos hecho acá. Ahora, ¿cómo yo hago que este más 2 se vuelva cero? O mejor dicho, que este cero se vuelva más 2. Es quitándole dos electrones. Como te digo, los electrones tienen carga negativa. Si yo le quito dos cargas negativas, me van a quedar dos cargas positivas dentro del elemento, como está acá. Es por eso que esos dos electrones están fuera. Es por ello que se oxida. ¿Por qué? Porque le hemos quitado dos electrones y ahora tiene dos cargas positivas. Entre comillas, hay que llamarle carga positiva para que se entienda mejor la flecha. Ok. Ahora, este balanceo, ¿cómo se va a tener que desarrollar aparte de este pequeño balanceíto entre semirreacciones? Es teniendo que eliminar los electrones del lado izquierdo de la flecha y del lado derecho. Bueno, del lado derecho y el lado izquierdo. Arriba se nota que en el lado derecho de la flecha tengo un electrón, pero en la segunda semirreacción veo que tengo dos electrones. Entonces, para poder anularlos, arriba tengo que multiplicarle por 2. ¿Por qué? Porque 2 por un electrón me va a darme dos electrones. Entonces, dos electrones en el lado izquierdo y dos electrones en el lado derecho de la flecha se van a anular cuando yo lo sume de manera vertical. Entonces, me conviene. Por 2 entonces. ¿Qué me da? 2 por Ag más uno me da dos veces Ag más uno. Más un electrón por 2, dos electrones. Más el manganeso cero que está acá, pero solamente está uno porque no está multiplicado con nada. Flecha, 2 por plata cero, Ag0, 2, más Mn más 2, Mn más 2, con uno nomás porque no está multiplicado acá con nada, y más dos electrones. Como tengo dos electrones en el lado izquierdo de la flecha, en el lado izquierdo, en el lado derecho digo, en ambos lados en sí, se van a anular. Sí. Y ya me queda la ecuación balanceada. Luego de esta ecuación, ¿para qué me sirve hallar esta ecuación global? Para luego, para encontrar, digamos, los coeficientes que me van a tener que indicar el equilibrio de la reacción. ¿Qué es equilibrio? Que la cantidad de elementos que entren a la reacción van a ser lo mismo que van a salir. Aquí tengo dos plata más uno y aquí tengo dos plata cero. Es la misma cantidad de plata. Aquí tengo un manganeso cero y aquí tengo un manganeso más dos. Ah, está balanceado. Luego de eso lo que voy a tener que hacer es encontrar el potencial real de esta celda galvánica. ¿Y cómo lo hago? Primeramente tengo que hallar el potencial estándar, que es simplemente una diferencia entre el potencial del cátodo y del ánodo. Ahí te mandé una tablita de cómo hallar el cátodo y el ánodo y cuál es el que se reduce y el que se oxida. Porque si ya sé quién se reduce y quién se oxida,
Ya sé quién es el cátodo y quién es el ánodo. Entonces, con esto busco sus potenciales de cada uno en la tabla y hago la diferencia. Y en este caso creo que es de la plata menos el manganeso. Pues al hacer esta diferencia me da este valor. Y este es el potencial estándar de la reacción. Pero yo no quiero el potencial con condiciones estándar, sino un potencial real. Es por ello que cuando vamos a hallar potenciales reales, utilizamos la ecuación de Nernst, que es esta forma de acá, como está acá, 1.978 voltios, que es igual a ¿quién? A mi potencial estándar. Es decir, el potencial real hallado por medio de la ecuación de Nernst va a ser igual a el potencial estándar menos una constante que es 0.0592 entre la cantidad de electrones que se han manejado en la reacción. En este caso hemos manejado dos electrones, entre 2, multiplicado por el logaritmo de Q. Este valor que está acá, resumido, es el valor de Q. ¿Y qué es Q? Es una división entre concentraciones de los no metales del lado de los productos, o sea, del lado derecho, entre entre los reactantes, que son los del lado izquierdo. En este caso, yo voy a ver mi fórmula acá. Mi ecuación que me salió es esta de acá. O sea, esta es la misma que esta de acá. No te confundas. Listo. Aquí a veces le ponen al cero, no le colocan nada, sino solamente el nombre del elemento. Y ya quedaría. Como te dije, para hallar Q solamente necesito las concentraciones de los que no son sólidos. Sólidos, mejor dicho, sólidos. En este caso, el manganeso cero sí es un sólido, es un metal sólido. No lo voy a considerar. Y la plata cero también es un sólido, entonces no lo voy a considerar. Entonces, los únicos que voy a considerar para hallar Q va a ser el Ag más y el Mn2 más. Y así se halla Q, que es la división entre la concentración de los productos. Como te dije, solamente voy a considerar el Mn2 más. Y aquí está. No coloco este porque es plata sólida. No se va a considerar. Entre las concentraciones de los no sólidos en, en reactantes, o sea, en el lado izquierdo de la flecha. Manganeso no utilizo porque ya te dije, es un sólido. Solamente voy a emplear esto, el Ag. Ahora te preguntarás, ¿por qué aquí hay un 2 acá chiquito, como que elevado al cuadrado? Porque ahí va el coeficiente. Ag tiene un coeficiente de 2, pues está elevado a la 2. Sin embargo, manganeso tiene un coeficiente 1, es como que si estuviera elevado a la 1 y no pasa nada. Ahora busco las concentraciones. Sí. El Mn2 más es 3. ¿Por qué? Porque aquí está. Mi concentración es de 3 molar. Y de la plata es la que hemos hallado acá. La que nos salía la concentración final 0.5. Es por eso que ahora la concentración de Mn2 más es 3. Lo cambio por 3, ahí está. Y de la plata más es 0.5 molar, 0.5. Pero como está elevado al cuadrado por su coeficiente de acá arribita, lo eleva al cuadrado. Eso es justamente lo que hace acá tu profesor. 3 elevado a la 1, ¿por qué? Porque el coeficiente de la plata, no digo, del manganeso más 2 es 1. 1 nomás. Y 0.5 elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué hago con esto? Lo resuelvo con la calculadora y me da que el potencial real es 1.946 voltios. Sí. Ahora, yo ya tengo lo que es mi potencial real inicial ¿cómo se llama? De la celda en sí. Ahora, hay unas condiciones que te dice la persona. Voy a buscarlo acá. Son dos condiciones importantes. A ver, voy a tomarle foto. Ya que está. Que la celda galvánica debe proporcionar potencial mínimo de 2.1 voltios. 2.1, pero a mí me salió como potencial 1.946. Es menor, pero el enunciado me dice que tiene que pasar. Entonces, no va a cumplir con esa primera condición. No cumple porque no pasa del 2.1, se queda en 1.946. Ahora, luego aquí me dice algo en el enunciado.
que también vamos a tener que evaluar cuánto es el potencial que me da luego de 10 horas de funcionamiento. Porque, ¿qué me indica acá en el ejercicio? Que mientras más horas de funcionamiento, la máquina se va a calentar. Y mientras más temperatura esta aumente, va a disminuir el potencial que va a proporcionar. En este caso, me dice que espera al menos que después de 10 horas de funcionamiento, a temperaturas de hasta 38 grados Celsius, como mínimo, me proporciona un potencial de 1.6. Ahora, vamos a evaluar acá. ¿Qué me dice aquí en observaciones del primero? Que al aumentar la temperatura de funcionamiento hasta 38 grados Celsius, que es lo que me indica acá, ¿qué es lo que va a pasar exclusivamente con esta celda galvánica? Que después también de 10 horas de trabajo, el potencial de la celda disminuye en 20%. Si disminuye en 20%, y mi potencial inicial es como un 100%, ¿qué es lo que me va a quedar al final después de esas 10 horas? 100 menos 20, que se va a reducir, 80%. Entonces voy a hallar el potencial luego de esas 10 horas, que solamente será el potencial real que me salió, que es el 1.946 multiplicado por 0.8, que es lo mismo que decir 80%, que es lo que me va a quedar luego de 10 horas. Multiplico y me queda 1.56 voltios. Ahora voy a evaluar esa condición. ¿Qué me dice? La celda galvánica debe mantener el potencial mínimo al menos de 1.6 voltios. Es decir, como mínimo tiene que darme 1.6 después de 10 horas. Por aquí solamente me da 1.56. Es decir, menos al valor mínimo que me indica. Entonces tampoco va a cumplir la condición 2. En conclusión, la propuesta de Javier no me va a servir. Ahora vamos a evaluar la de Diana. Sí. Ahora te voy a indicar cómo se lee esto, que es similar a lo que hemos visto acá. Yo tengo el manganeso sólido y el compuesto de donde se va a requerir, el compuesto donde va a estar formado, que es manganeso NO3. Aquí me dice que este manganeso NO3 es acuoso y tiene una concentración de 1 molar. Y aquí tengo el otro compuesto que es FNO3, que es acuoso y tiene 1 molar, y va a proporcionarme Fe sólido. Como te dije, se va a tener que hacer un mini balanceo entre magnesio NO3, donde me va a darme un número para el magnesio, y con el hierro NO3 de igual forma. Tengo que hacer un pequeño balanceo para que me dé un valor numérico arriba del hierro, de acá. El manganeso que está solo, en este caso el sólido, va a ser cero siempre. Y el hierro que está sólido, que es Fe, que está solito, también va a ser cero. Solamente va a tener magnesio un número acá, en este compuesto, y acá también. Y el hierro, mejor dicho. Ahora, si te das cuenta, aquí tengo que cada uno tiene una concentración de 1 molar y 1 molar. ¿Eso qué me va a indicar? De que la celda galvánica puede trabajar a condiciones estándar. Las condiciones estándar te lo pasé acá. Aquí están las condiciones estándar. Que presente concentración igual en todas las especies acuosas, en este caso un valor estándar de 1 molar. La presión, que sea este valor 1 atm, la temperatura, eso no importa mucho. Creo que lo más importante es la concentración. Si te das cuenta, la concentración del primer compuesto es 1 molar y del segundo es 1 molar. Como ambos tienen la misma concentración, se va a poder usar de frente la, la fórmula de potencial estándar. No hay necesidad digamos, hallar con la ecuación de Nernst el potencial real. Ahora, como primera parte hemos hecho hacer las ecuaciones. En este caso iniciamos con magnesio sólido, que sería cero, flechita, porque hay una separación, y el magnesio con el NO3. Como te dije, hay que balancearlo para que me dé el numerito del magnesio acá, y es más 2. Y ahora vamos con el hierro. En el hierro yo inicio con el compuesto, entonces voy a hacer el pequeño balanceito para encontrar su número, que en este caso es más 3. Y al final, ¿qué tengo? Hierro sólido, es decir, hierro cero. Por eso es Fe0. Ahora, ¿cómo hacemos este balanceo? Te dije, uno de los dos elementos metálicos va a ser reductor. No, uno se va a reducir y uno se va a oxidar.
Ahora, ¿qué voy a ver? Aquí tengo magnesio cero y aquí tengo magnesio 2. Es decir, ha tenido que disminuir su carga negativa en 2 unidades para que al final me quede un magnesio con 2 cargas positivas. Es decir, he tenido que quitarle 2 electrones. Entonces al magnesio le voy a quitar 2 electrones. Y como le estoy quitando 2 electrones, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar. Eso se le llama oxidación. Y la oxidación pertenece al ánodo, puesto que aquí también se le llama ánodo. Por ende, si es que al magnesio se le va a oxidar, al hierro que está abajo, sí o sí se va a tener que reducir. ¿Qué era reducir? Añadirle electrones. En este caso tengo hierro con 3 cargas positivas y al final me tiene que dar hierro cero. Entonces, ¿cuántos electrones y cuántas cargas negativas tengo que añadirle para anular, para volver cero este 3? 3 electrones, como está acá. Y como yo le estoy añadiendo electrones, se está reduciendo. Y como se está reduciendo, es el cátodo. Y ahora que tenía que balancear, como te dije, los electrones del lado izquierdo con el lado derecho. Aquí tengo 2 electrones en el lado derecho y 3 acá en el izquierdo, abajo. Para balancearlos voy a multiplicarlo primero por 3 para que me dé 3 por 2, 6 electrones. Y abajito como tengo 3 electrones, multiplicarlo por 2 para que me dé 3 por 2, 6. Entonces tengo 6 electrones en el lado izquierdo y en el lado derecho. Se van a anular. Ahora, ¿qué hago? Solamente una suma vertical. 3 por manganesio cero, 3 manganesio. Digo magnesio, magnesio. Más, aquí tengo hierro más 3 por 2, 2 hierro más 3. Aquí ya no coloca los electrones porque ya se sabe que se van a anular. Entonces solamente flechita. Magnesio 2 por 3 me da 3 magnesio más 2. Hierro cero por 2, hierro 2 veces el hierro cero. Y estaría mi ecuación balanceada. Luego de eso, como te dije, vamos a hallar el potencial estándar. Ya no vamos a hallar la ecuación de Nernst, ¿por qué? Porque tenemos aquí unas condiciones estándar, en este caso la misma concentración en ambas partes, 1 molar y 1 molar. Entonces, ¿qué era? ¿A qué era igual el potencial estándar? El potencial estándar era igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. El cátodo en este caso, ¿quién es? El hierro. Entonces, el potencial del hierro menos el potencial del magnesio. Y me va a dar 2.326 voltios. Ahora, este es mi potencial inicial. Vamos a corroborarlo. ¿Qué me indicaba la primera condición? Que debe proporcionar al menos 2.1. ¿Cuánto me proporciona? 2.326. Ah, es mayor a 2.1, entonces cumple mi primera condición. Ahora voy a hallar la segunda. ¿Qué me indica acá? Disminuye su potencial en 35% hasta la temperatura 100.4 grados Fahrenheit. Ahora vamos a ver esto, mira. Ok. Aquí me dice una temperatura en grados Fahrenheit, que es 100.4. Pero yo no estoy trabajando con esto. Entonces yo estoy trabajando con Celsius. O al menos para que no te confundas, es mejor es transformarlo a Celsius. En este caso hay esta pequeña formulita para llegar de grados Fahrenheit a Celsius, que es Fahrenheit menos 32 por 5 entre 9. Fahrenheit, ¿cuánto me dan? 100.4. Lo reemplazo y hallo esta pequeña ecuación y me da 38 grados Celsius, que es justamente los grados que, como está acá, que se están trabajando para condiciones después de 10 horas de funcionamiento. ¿Qué me dice? Disminuye su potencial en 35% hasta la temperatura de, de funcionamiento de 10 horas, que es la misma si te das cuenta. Ya. Si va a disminuir un 35%, ¿cuánto es lo que me va a quedar después de esas 10 horas? Si yo al inicio tenía como un 100%, hago una diferencia, ¿no? 100 menos 35, ¿cuánto me da? 65. Es decir, me va a quedar 65% del valor inicial luego de 10 horas. Y 65% se puede escribir como 0.65 multiplicado por el voltaje inicial que me dio, 2.326. Multiplico estos dos valores y me va a darme un voltaje de, ¿cuánto es esto? 1.51 voltios. 1.51. Ahora vamos a corroborar. Aquí me pide un potencial mínimo de 1.6 voltios. Pero voy a decir que está grabando bien. Ah, espero que sí. Ok.
Aquí me da un potencial de 1.6 voltios como mínimo, aquí en el Word. Comparo y me sale, pues me salió 1.51, que es menor a 1.6. Es decir, no sobrepasa el valor mínimo que me indica. Por ende, no cumple la segunda condición. Y como no cumple la segunda condición, no me sirve el modelo. Pasemos al último, que es de Jaime. El de Jaime es muy similar al primero, lo que es, o sea, la solución va a ser muy similar al primero que hemos hecho. En este caso tenemos la primera semicelda, que es de zinc, Zn sólido, 0, y el zinc con el compuesto, que tiene 1 molar. La segunda semicelda, y aquí tengo lo que es el Pb más 4 a 0.1 molar y aquí a 0.5 molar. Y al otro lado tengo lo que es Pt. Vamos a ver qué es esto. A ver. Ya. En este caso, hay que comprender esto. Este slash es como si es que me representara la flechita. Entonces yo tengo zinc 0 y me va a tener que dar en la otra parte de la flechita ZNO3 más, no, NO3 2. Aquí no se pone, digamos, en las resoluciones acá, no se pone como que completo el ZNHONO3, no, ya no se pone eso. Solamente se pone el zinc y su valor que tiene aquí sumándolo. Que eso, como te dije, se hace como que un pequeño balance entre estos valorcitos del ZNO3 para que me dé cuánto vale aquí el ZN. Pero el Z solo sabemos que es cero. Y aquí yo tengo la otra parte que es Pb más 4 y Pb más 2, cada uno con su respectiva molaridad. ¿Qué me representa esto? Que no va a darme cero en uno de los lados, sino en el primero va a darme más 4 y en el otro va a darme más 2, como se ve acá. Es decir, no va a tener que eliminarse por completo la carga positiva del Pb. Entonces, aquí tengo que es Pb más 4, pero se va a transformar a Pb más 2. Estoy disminuyendo su carga positiva. Entonces, para poder disminuir su carga positiva, tengo que añadirle carga negativa. Es decir, añadirle electrones. En este caso, para que pase de 4 a 2, solamente añado 2 electrones. Y como le estoy añadiendo electrones, ¿qué está pasando? Se está reduciendo. Sí. Reducción, por eso. Y como con Pb se está reduciendo, por ende, el zinc se va a tener que oxidar. Aquí tengo zinc 0, pero en el otro tengo zinc más 2. Es decir, le quité dos cargas negativas para que ahora tenga dos cargas positivas. Es decir, le quité dos electrones. Y ahora, ¿te das cuenta que tengo aquí dos electrones en el lado izquierdo y dos en el lado derecho? Se van a anular. Ya no tendría que multiplicar por algo en ambos lados. ¿Por qué? Porque está balanceado. Ahora solamente hago la suma de manera vertical. Todo el lado izquierdo de la flecha, que va a darme Pb más 4 y zinc 0. El 2 electrón ya no se pone porque ya se anuló con este otro 2 electrón. Ah, y ahora vamos con el lado derecho. Pb más 2 más zinc más 2. Y ya estaría. Ahora, ¿qué hacemos luego de esto? Como primero hallamos el potencial estándar y luego el potencial real con la ecuación de Nernst. El potencial estándar, ¿cómo era? El potencial estándar era la diferencia del cátodo menos el potencial del ánodo. Me sale 2.456 voltios. Y ahora vamos a hallar con la ecuación de Nernst. Sí. Nernst, como te dije que era igual al potencial estándar, que justo acabamos de hallar, menos un valor constante que es 0.0592, entre la cantidad de electrones manejados en las semirreacciones, que en este caso solamente fueron dos electrones, entre dos, multiplicado por, ¿qué habíamos dicho acá? Eran las concentraciones, la división de las concentraciones del, del producto entre los reactantes. Sí. En este caso, si te das cuenta, mis productos, ¿quiénes son? Pb más 2 y zinc más 2. Ambos, como no tienen una carga cero arriba, es decir, que no son sólidos, entonces los puedo emplear. Como te dije, aquí solamente se pueden emplear sólidos. Entonces aquí iría la concentración del Pb más 2 multiplicado por la concentración del zinc más 2 entre los no sólidos de los reactantes, que es el lado izquierdo de la reacción.
En este caso el zinc 0 si es un sólido, no lo voy a considerar. Solamente tendría que considerar el Pb más 4. Ahora, la concentración del Pb más 4 está acá abajo, que es 0,1. Entonces solamente reemplazo los valores. Pues del Pb más 2 es 0,5, del zinc más 2 es 1 y del Pb más 4 es 0,1. Entonces hago esta multiplicación y luego esta división y hallo su logaritmo y lo multiplico por este valor de acá y luego hago esta pequeña diferencia. ¿Y qué valor me sale? Pues no lo pone acá, pero lo pone abajo. El valor del potencial real de esa celda es 2,435. Vamos a comparar, ese es mi valor inicial. ¿Qué me decía la primera condición? Que tiene que pasar del 2,1 voltios, como mínimo. ¿Cuánto tengo acá? 2,435. Ah, 2,435 es mayor a 2,1. Cumple con la primera condición. Ahora vamos a ver qué pasa luego de 10 horas de trabajo. Mantiene el potencial del 90% de la inicial luego de 10 horas de trabajo a temperaturas de hasta 38 grados. Ah, es decir, que luego de 10 horas va a presentar un 90% del valor del potencial inicial que tenía acá. Entonces, el 90%, o también se puede escribir como 90 sobre 100, que me da 0,9, multiplicado por mi potencial inicial, que es 2,435, me va a dar 2,192. Ahora vamos a corroborar ese valor. Aquí me pedía como mínimo 1,6 voltios después de 10 horas de trabajo. Pero aquí yo tengo 2,192. Ah, 2,192 pasa a 1,6 voltios. Por ende, sí cumple la segunda condición. Como cumple la primera y la segunda condición, la idea de Jaime, que es la última que estamos viendo, es la más concordante o es la más cumplidora respecto a estas dos condiciones. Entonces, como que es la mejor que se puede emplear. Así es más o menos la resolución de este ejercicio, que es una comparación entre todos. Ahora acá, por ejemplo, si te das cuenta del ejercicio, digo, el modelo de Javier y el de Jaime, lo hemos resuelto casi similar, con la misma estructura de formulación. A Diana también podemos hacer lo mismo, es decir, hallar primeramente el estándar, el potencial estándar y luego hallando la ecuación de Nernst. Sí se puede hacer, normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la ecuación de Nernst te va a dar al final un valor igual al del estándar. Por eso que aquí se omite el paso de hallar el Nernst. Pero sí se puede hacer, sí lo puedes hacer. Y no va a pasar nada, solamente te va a indicar nuevamente de que estás trabajando en condiciones estándar. Pero en conclusión sería eso. La mejor idea es la última.